A lo largo de nuestra vida, nos cruzamos con miles de personas. Hombres y mujeres que no despiertan en nosotros ninguna emoción. Pero a menudo, algunos de estos hombres y mujeres que caminan silenciosamente por la calle guardan historias conmovedoras, relatos grandiosos, mensajes motivadores que pueden inspirar a muchos. Ha llegado el momento de contarlas, de contar esas pequeñas cosas que hacen grandes a las personas, cuyo límite es cero. Poner la fama a disposición de las causas más justas, comprometerse, gritar bien fuerte que en esta sociedad existen comportamientos que no hay que tolerar. Hoy me voy hasta Talavera de la Reina, allí me encuentro con Mabel Lozano, una actriz y directora de cine de la que muchos teníamos una visión parcial, porque Mabel, además de participar en producciones que le han granjeado mucha fama, es una persona ante todo comprometida con el mundo que le rodea, que denuncia sus injusticias y sus fallas, y la prostitución es una de ellas. Mabel se acerca a ella sin complejos, sin condescendencia y sin velos, porque la prostitución no es el oficio, sino la forma de esclavitud más antigua del mundo, y así lo denuncia una mujer fuerte y valiente. Hoy nos hemos venido hasta Talavera de la Reina. Estamos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus que esta universidad tiene en la ciudad de la cerámica, porque aquí en estos momentos se está proyectando el documental Chicas Nuevas 24 horas, el último documental de Mabel Lozano. ¿Qué tal, Mabel? Hola. Encantada. Qué gusto. Qué gusto estar en casa. Pues yo soy toledana. Qué gusto estar con vosotros y qué gusto estar en Talavera de la Reina. Mabel, Chicas Nuevas 24 horas, que cuenta una realidad muy dura. Chicas Nuevas 24 horas es un documental que cuenta lo lucrativo que es la compra y venta de seres humanos para la explotación sexual. Las mujeres y las niñas que cada día son vendidas frente a nosotros en nuestras calles, plazas y clubes. Niñas que son captadas en sus países de origen por la pobreza, por la desigualdad, como en Colombia o en Paraguay o en Perú, y son traídas a nuestro país con un falso sueño migratorio de un trabajo digno en hostelería o en servicio doméstico, y una vez que llegan aquí, bueno, pues son obligadas a ejercer la prostitución en régimen de esclavitud extrema frente a la complicidad de todos, porque no hay más cómplice contra la trata que el que no quiere verlo, que el que no se compromete o que mira para otro lado. Porque eso es oferta y demanda. Hay oferta en la medida que hay demanda. Bueno, es que la trata, de hecho, así termina Chicas Nuevas 24 horas, la trata se rige por una única ley, que es la ley de la oferta y la demanda. Si tú demandas este tipo de servicios pensando que contribuyes al bienestar de muchas mujeres, lo que estás haciendo es, primero, fomentando la esclavitud de muchas mujeres y niñas, y también lo que estás haciendo es generando lo que es el tercer negocio ilícito que más dinero genera en el mundo tras el tráfico de armas y el narcotráfico. 32.000 millones de dólares, pero aquí en España, según la Policía Nacional, 5 millones de euros al día este negocio. Fíjate que venimos de crisis, de desahucios. ¿Cuánta gente no conseguiría tener una oportunidad? 5 millones de euros al día genera este delito, porque esto es un delito, es una vulneración de todos los derechos humanos. Mabel, ¿por qué no tenemos ese concepto? ¿Por qué la prostitución está implantada en nuestra sociedad con el beneplácito, muchas veces, de muchas personas, y no se considera que se está cometiendo un delito? Bueno, primero porque yo creo que hay mucho desconocimiento también y porque la prostitución aquí es de siempre, toda la vida. Yo soy de un pueblo enano, Villaluenga, a las afueras de mi pueblo, cuando yo era pequeña había un puticlub, estaba la Ponderosa, entonces de siempre, toda la vida. Se casa mi colega, nos vamos al puticlub. Que termino la carrera universitaria, nos vamos a un puticlub. Y además tenemos que romper esos techos de cristal de, no, porque yo voy, además es que ellas viven, no, porque tú vas, estás fomentando un negocio, porque tú vas, el proxeneta esta noche se va al bingo, porque la trata ya tiene que ver con el crimen organizado.
Es decir, con redes grandes que operan en Rumanía o en Nigeria o en cada una, son redes transnacionales que captan las mujeres allí, pero las venden aquí. Entonces hay que romper todos esos tópicos y estereotipos de porque yo pago, ella... No. Esto es un delito, no es un problema, la trata es un delito. Los hombres... Y otra idea muy extendida, y perdóname que te interrumpa, la de ellas se están prostituyendo porque quieren, o porque están viven felices, bien, y las encanta y están felices, claro. Sí. Pero si es que según Naciones Unidas, según el antiguo Ministerio de Igualdad, asociaciones que trabajan en la calle como APRAN, entre un 80 y un 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país lo hacen en régimen de esclavitud, son víctimas de trata, de explotación sexual, de abuso y de violencia. Por tanto, es no querer verlo. Y además, cuando tú hablas con los hombres y les cuentas esta realidad, dicen, no, pero a mí no, yo cuando voy, es que justo yo voy con las que quieren, que les gusta, que les encanta, que tal... La verdad es que eso tienen que reflexionar. Cada vez que van a un club, las mujeres van rotando, van cambiando, son de todos los países, tienen rostros todas de inmigrantes. Y si la rotación de mujeres es tan frecuente, ¿de dónde salen esas mujeres? Las más pobres, las más vulnerables, las más guapas. Y entonces tú estás contribuyendo a que ese negocio siga funcionando, a que siga el bucle. Entonces hay que educar. Hay que sensibilizar contra este delito y también a las mujeres. A ver, las mujeres somos educadoras, nosotras educamos a hombres y mujeres también. Y también las mujeres hemos sido muy tibias contra la trata, porque tú tienes alguna amiga, hermana, prima o algún familiar mujer que es víctima de trata. ¿Tienes? No. Vale. ¿Tienes alguna amiga, familiar que pueda ser víctima de violencia de género por parte de su pareja o expareja? Afortunadamente no. ¿Pero a qué podrías? Sí. Incluso tú misma. Sí. Pero de trata no. Y entonces, en ese sentido, las mujeres hemos estado muy comprometidas con la violencia de género y no tanto con la trata porque lo vemos lejano, que tiene mucho que ver, menos que ver con nosotras, ¿no? Yeah. Entonces, yo he trabajado 10 años como cineasta intentando bueno, pues visualizar es verdad que es un delito de violación de derechos humanos, pero es violencia de género, porque la trata con fines de explotación sexual mayoritariamente son mujeres y niñas. Y he intentado que cuando se conmemora el Día de la Violencia de Género, hablar de trata, y no era posible, porque no se visualizaba como violencia de género. O porque no se vincula. Claro, pero hasta ahora ha sido así. Ahora, afortunadamente, las mujeres, por ejemplo, con iniciativas tan maravillosas como esta bueno, pues del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que estamos llevando Chicas Nuevas 24 horas a colegios, institutos, educando la cultura, el cine, también transmite valores. Pues empezamos a ver cómo las chicas dicen, bueno, es que yo esto tampoco me lo imaginaba, es que yo esto... Es un fenómeno social diríamos, de largo recorrido, que viene de muy atrás. La prostitución, aunque siempre se ha dicho algo que es mentira, de que es el oficio más viejo del mundo, no es cierto, no es el oficio más viejo del mundo, pero sí es verdad que, bueno, pues desde que surgió el patriarcado, esa consideración de la mujer como objeto al servicio del varón, pues llevó a determinadas experiencias de prácticas prostituyentes que al principio tenían un contenido sagrado, se hacían en el marco de los templos y que posteriormente pasó a servidumbre de los ejércitos en sus campañas bélicas, y a partir del siglo XVIII, es decir, a partir de la aparición de la modernidad y de la industrialización, se convirtió en un fenómeno de carácter social. Y entonces, bueno, pues está en el ADN de la cultura machista. ¿Y qué patrones de pensamiento hay detrás de esa aceptación de la prostitución? ¿Qué patrones? De pensamiento hay detrás de todo eso. El patrón de pensamiento patriarcal, es decir, el patriarcado es un modo de producción socioeconómico que, como todo modo de producción, genera una ideología para justificar su manera de proceder. En el caso del patriarcado, la ideología es la cultura de los géneros. Es decir, al dividir a la población en dos géneros, lo masculino y lo femenino, con una relación subordinada entre uno y el otro, donde el género masculino es el dominante y el género femenino
es el dominado, pues la consideración de la mujer como un elemento al servicio del varón en todos sus aspectos es lo que hace que esa consideración se tenga. Es decir, el principio básico fundamental en el que se basa esta consideración es el hecho de considerarse que el hombre es propietario de la mujer. Y eso hace que en la prostitución, en la relación prostituyente, el varón prostituidor, en el fondo, lo que va buscando es manifestar su dominio, su control de la relación. ¿Y cómo se puede cambiar esa realidad y esos patrones de pensamiento? Pues se puede cambiar cambiando la cultura y cambiando el modo de producción. Es decir, esa es la labor que viene realizando el movimiento feminista desde que surgió hace ya más de 3 siglos, fundamentalmente a través de los grupos de mujeres, que al ser, diríamos, el grupo más sometido, pues era el que reaccionó más favorablemente a luchar por sus derechos que no se les reconocían, y que últimamente nos hemos incorporado también el movimiento de hombres igualitarios, porque partimos de la consideración de que el machismo perjudica principalmente a la mujer, pero también nos perjudica a los hombres. Cuéntame, ¿cómo es la realidad de esas mujeres? Pues la realidad es durísima. La realidad, yo que he estado en esos países, es que, por ejemplo, en Paraguay, que ahora mismo es el país, después de Rumanía, que más mujeres hay en España víctimas de trata. Pues en Paraguay, en la zona del interior, de donde son captadas las mujeres, son guaraní parlantes, no hablan ni siquiera español, hay una pobreza tremenda, no tienen herramientas, no pueden ir al colegio, no tienen sanidad. Entonces, cuando tú no tienes sanidad, no tienes cultura, no tienes herramientas, eres muy vulnerable, eres carne de cañón para las mafias. Entonces, vienen una y otra vez y les dicen, vete a España, un trabajo en el servicio doméstico, en hostelería, no necesitan visado. Entran directamente, además tienen un rostro muy parecido al nuestro. Entonces, bueno, pues efectivamente una y otra vez las engañan y cuando vienen aquí, pues en muchas ocasiones ellas para hacer ese viaje han hipotecado las casas de sus familias, con lo cual si no trabajan su familia se queda en casa, las quitan su documentación, la coacción a través de palizas, pero palizas brutales, del alcohol, de las drogas, etcétera. Es la esclavitud. Y entonces estas mujeres al final tienen que ceder. Es que no les queda de otra. Y también vienen de países donde los cuerpos de seguridad del Estado, en su mayoría, son los que te violan, te roban y te matan. Con lo cual aquí les dicen, si vas a la policía te van a detener por ilegal y por puta. Con lo cual, ¿a quién denuncian? Si en la mayoría de los casos no hablan nuestro idioma. Además, tengo que decir que es muy importante porque la gente cree que las víctimas de trata es que son las más tontas del pueblo y las engañan. No, al contrario, son las más osadas y las más atrevidas. Porque hay que pensarlo en primera persona. Yo tengo 2 hijos. Si no tuviera para darlos de comer o tuviera que ayudar a mi familia a mantener a mis hermanos y me dicen, vente a Brasil a trabajar en hostelería o en el servicio doméstico, y tú dices, Brasil está lejos y encima no hablo portugués. O sea, hay que ser muy osada y muy valiente para decir, cruzo el charco, no hablo el idioma, vendo la casa a mi familia o lo hipoteco para emprender ese viaje, para poder ayudar a mis hijos. Son muy valientes. Y luego cuando llegan aquí y tienen esa deuda que aumenta cada día, que no ceden. Las amenazas físicas, psicológicas, las amenaza con su familia, porque las personas que les han captado están al lado de su familia. Con lo cual, hablamos de esclavitud. Es que esto es esclavitud, punto. Ni la contemporánea es esclavitud. Y para eso están los derechos humanos. No se puede consentir. Es como... Porque claro, en las situaciones de pobreza, yo tengo hijos, siempre pienso, si no pudiera dar de comer a mis hijos, vendería mis órganos y mi vida. Vendería mi vida. Entonces, pero para eso están los derechos humanos, porque si no, las personas más vulnerables siempre van a estar ahí esclavizadas. Este primer mundo que está trayendo y comprando esclavos de nuevo. ¿Qué se te remueve dentro? Porque entiendo que no es fácil para ti como mujer, vamos, como un ser humano, pero sobre todo también como mujer, enfrentarte a esa realidad, ver la realidad que viven otras mujeres
en otros países que no han tenido la fortuna de vivir en un país como el que tenemos nosotros. Mira, yo creo que me lo decía un amigo además en Perú, cuando estaba rodando, me decía, mira Mabel, la vida te marca como con unos puntos. Si naces mujer u hombre, naces con unos puntos u otros. ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿En qué casa? Y es cierto, es decir, si tú naces como Yandí, que es víctima de trata, una de las protagonistas de Chicas Nuevas 24 Horas, que nace en el Alto Andino, en una zona muy pobre, donde su familia tiene muchos hermanos, donde no tiene acceso a la educación, a la cultura, no tiene ninguna herramienta, y donde a los 14 años su familia le dice, hala, chata, venga, bonita, a buscarte la vida para que ayudes a tus hermanos. Pues claro, tú con 14 años que no sabes nada y te tienes que salir sola a buscar la vida, no es que haya mucha desafección de la familia, lo que hay es mucha necesidad. Pues efectivamente lo que ves es que esa niña, en serio, es que es carne de cañón. Y entonces yo la veo, la entrevisto, la miro a los ojos, la escucho y es como mi hija Roberta, tiene su edad. La diferencia es que Roberta vive en un país, en una familia que va a ser libre para elegir lo que quiera ser. Es decir, sus límites se los va a poner ella. Y Yandí es que ya nace sin ninguna posibilidad. No es que no nazca con puntos, es que nace debiéndolos. Es decir, que no tiene no es que no tenga futuro, no tiene presente. Y dices, nace con saldo negativo. Claro, pero es tremendo. Por eso, en mi caso también, lo que intentamos hacer con esta película es también un trabajo transversal, no solamente en España, para visualizar y para sensibilizar, sino que también, por ejemplo, estas semanas que estamos recorriendo institutos de Castilla-La Mancha, institutos de mi tierra, también con la copia doblada al guaraní, estamos en el interior de Paraguay llevándolo también a institutos y colegios para empoderar a las propias niñas y que ellas digan que no. Muy buenos días. Les voy a proporcionar las claves para montar un negocio que mueve 32.000 millones de dólares al año y que ustedes pueden desarrollar en cualquier lugar del planeta. Se necesita 2 señoritas mayor de edad, 18 años, para trabajar en restaurante. Ahí me encontré con la señora y me dijo, yo necesito una chica, podemos ir a Mazuco así, para restaurantes, y me dijo, y entonces hemos venido 3 chicas. Han pasado controles, han pasado muchos lugares donde está la policía, donde está la gente especializada para evitar la trata, pero llegaron acá, a los destinos más cruentos, que son los lavaderos de oro aquí en Madre de Dios. Fundamentalmente en el caso de la minería ilegal han originado todo un comercio de trata, todo un comercio vinculado a la explotación sexual, que es en el caso de menores de edad que nos está dañando. El dinero corrompe a las personas, corrompe a las instituciones. Acá todas las instituciones están corruptas. Una noche llegó mi prima llorando y sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres que le pegaban. Mi tío y mi tía eso estaban de acuerdo ya que cumpliera los 18 ya para hacerme prostituir con ella también. En Colombia un gran problema es la utilización de niñas y adolescentes en la explotación sexual. Se considera que es una forma de ayudar a las niñas o que es una forma viable de que las familias salgan de la pobreza. La señora me dijo, tienes que bañarte rápido. Y yo le pregunté a la señora, ¿dónde tienes restaurantes? La señora no me ha respondido nada. Era un bar. En realidad el negocio de los bares no es tanto el utilizar a estas niñas para que tengan relaciones sexuales con los hombres, sino la venta de licor. Eso es lo que le genera el negocio a estos bares. La publicidad de avisos de contactos sexuales o de contacto íntimo es un gran negocio para los medios de comunicación. En Europa, 40 millones de euros recauda la prensa escrita a través de estos avisos. Se ha constatado una relación entre los clubes los locales de Alternet y la trata de Paraguay hacia España. También vemos un vínculo muy directo con ciertas agencias de viaje. La prueba practicada en este acto del juicio oral no puede dejar dudas a ninguno de los que le han visto de principio a fin
que la familia Raducanu, en concreto las personas que están sentadas hoy en el banquillo, tenían un negocio montado, un verdadero business, a base de la explotación de mujeres, mayores y menores de edad. Y si un producto sale defectuoso, no duden nunca en desecharlo y reemplazarlo por otro. Al fin y al cabo, estamos hablando de productos desechables. ¿Cuánto tiempo pasas en Sudamérica para grabar este documental? Mucho. Mucho, ¿no? Mucho. Llevo el primer año porque me fui a Sudamérica como los curillas de pueblo, con un alzacuellos y un platillo, porque está rodado en España, Perú, Colombia, Paraguay. Mucho trabajo, ¿no? Y Argentina. El que hay detrás. No, claro, muchísimo, 4 años y medio para conseguir financiación y coproducción en esos países, porque además Chicas Nuevas 24 Horas es un proyecto, también es una pata digital muy importante, es una novela, es una exposición gratuita que todo el mundo la puede solicitar, itinerante. Entonces, bueno, pues conseguir los apoyos en todos esos países, luego la investigación, después después el rodaje, y ahora, bueno, te contaba aquí off the record que cómo me había ido a un festival con Chicas Nuevas a Santa Cruz y encontré un periodista maravilloso que me contó una historia terrible de violación de derechos humanos y me fui con él a la selva a rodarlo. Cuando ganamos el premio en Santa Cruz ni siquiera estaba yo para recogerlo, estaba en la selva, en el Chapare, rodando este documental. ¿No te vienes abajo algunas veces cuando haces este trabajo? Bueno, mira... o el cabreo te impide venir es abajo. Que esto, yo he tenido muchas etapas. Primero tienes la etapa al principio que es como de mucha incredulidad, es decir, ¿cómo puede estar pasando? ¿Esto será verdad? ¿Qué hay detrás? Cuando llevas 10 años y ya lo has visto, y además sobre todo yo ahora ya está en los países de origen y lo has visto, ya no me vengo abajo. Lo que tengo es un cabreo perpetuo y lo que estoy es cada día más guerrera. Quiere decir que es que hay que cambiar. Un chaval el otro día en nuestra web, un chaval de un instituto del Albacete, puso un titular que me encanta: humanos, hay que cambiar. Pues es verdad, nosotros hemos conseguido cambiar una ley en Paraguay, una ley que había contra la trata pero que no tenía dotación de fondos. Estamos de verdad intentando hacer un camino transformador y cambiar la percepción de miles de personas contra la trata. Entonces, por un lado, muchos días pienso en Jandy y realmente siento muchísimo dolor porque pienso, pero de verdad es que es terrible lo que está ocurriendo. Además, lo que he visto es que la feminización de la pobreza no va a menos, va a más, va a más. Y en Latinoamérica lo que me he dado cuenta es que los derechos humanos no existen. Es decir, no existen. Existen en las clases medias muy altas, pero de ahí para abajo no existen. Entonces, a mí me parece también que es de justicia social, ¿no? De justicia social tirar nosotras de las más vulnerables, porque también, o sea, ¿de qué nos sirve vivir en este primer mundo, de tener todas esas herramientas y qué hacemos? ¿Nos quedamos en nuestro círculo de confort y no salimos? Tendremos que salir y tender las manos. Entonces también en ese sentido, bueno, pues me da muchísima fuerza y porque, por ejemplo, con Chicas Nuevas 24 Horas, cuando tú haces un documental de trata, lo normal es que no lo vea nadie. Ya. Que vaya a 3 ventanas. Un montón de repercusiones. Porque ¿verdad? además la gente dice, yo veo documentales. Mentira, no veis los documentales, veis los programas. Es verdad, veis los programas de entretenimiento. Y ahí enlazo, teníamos o conocemos una faceta tuya que no es esta, que nos llama la atención, una mujer comprometida, una mujer que tiene mucha visibilidad pública, como la tienes tú, y precisamente la estás utilizando para denunciar situaciones de este tipo. Bueno, a ver, también es verdad que yo he vuelto, he estudiado cine, soy cineasta, que me podía haber dedicado a un cine que seguramente que lo hubiera hecho fatal, porque el cine de entretenimiento, 8 apellidos vascos, hay que tener mucho talento para hacerlo, y yo no. Es decir, a mí los documentales me los da la vida, y es cierto que yo utilizo el cine como una gran herramienta transformadora, una gran herramienta, porque efectivamente el cine puede cambiar muchos valores, y ese es el cine que yo quiero. Por otro lado, es verdad que cuando tú conoces esta realidad no hay un on-off. Bueno, es que yo ahora estoy haciendo un documental de trata, pero mañana es que me olvido. Es que no te puedes olvidar. A ver, esto no hay un on-off. No es que yo ahora esté haciendo un documental de trata y mañana que voy a hacer un documental sobre los linchamientos de Bolivia ya de la trata. No.
A ver, la trata yo la conozco hace 10 años, es verdad que lo he abordado desde muchos puntos de vista diferentes como cineasta, pero que luego yo en mi vida normal colaboro con APRAN. Es decir, yo soy un activista. Es decir, ante esto no hay más culpable que el que no lo quiere ver o el que no se compromete. En esas asociaciones, cuando a ti te hace el ON de la concienciación social o de la concienciación acerca de este tema? Bueno, yo es que conocí hace 10 años a Irina, que es una chica, es una mujer rusa, que había venido a España con su novio y vio cómo le daban un sobre en un club. Ese sobre contenía 3.000 euros. Le había vendido, tenía amo, tenía dueño. Cuando a ti te cuentan esto, hace 10 años... que hace 10 años, bueno, todavía se sigue llamando trata de blancas, imagínate, hace 10 años. Ya. Pero cuando a ti te cuentan esto hace 10 años no das crédito. Dice, ¿pero qué me estás contando? Porque además Irina quiere lo mismo que tú y que yo y que todas las mujeres que nos están viendo. ¿Qué queremos? Pues ser feliz, tener un trabajo, formar una familia. Pues Irina quería lo mismo que nosotras y la habían vendido, tenía amo y dueño. Pero es que más de 800 hombres españoles pagaron por los servicios en contra de su voluntad de Irina. Es que ese es el problema. Y entonces ya ahí dices, bueno, yo fue el detonante para ponerme detrás de la cámara y dirigir mi primer largometraje documental, Voces contra la Trata, hace 10 años, pero realmente mi amistad con Irina sigue, es una gran amiga, y con Irina, y con Yandí, y con Ana Ramona, y con María. Por eso yo en mi discurso nunca hablo de trata en números. 4,5 millones no, es María, es Yandí, es Irina, es Olga. Son mujeres como tú y como yo, que quieren lo mismo que nosotras. Y que realmente lo que tenemos que hacer es visibilizar este terrible delito, porque también ellas se las revictimiza por esa invisibilidad, su miedo, su deuda, todas las coacciones a base de palizas, de violaciones, las hacen no poder alzar la voz. Entonces también son invisibles y eso las revictimiza mucho más. Qué mundo tan oscuro. Qué mundo tan oscuro, pero por desgracia... A mí eso me encantaría que fuera una película. Y nosotros que nos creíamos libres, ¿no? Que estamos en un país que nos creemos libres de Claro, sí, sí, pero es que y... nuestro país es un país muy garantista. Si el problema de nuestro país, que ciertamente es un país muy garantista, es que nuestro país está comprando a esas mujeres. Está comprando a esas mujeres. Es cierto que son redes transnacionales quien lo hacen y que el detonante es la pobreza y la falta de oportunidades en esos países, pero nosotros compramos a esas mujeres. Totalmente. Todos los días. Están frente a todos y todas. Todos. O sea, en las plazas, en los clubes, en las calles. Y no solamente que lo compramos, sino que además lo admitimos y además lo validamos. O miramos para otro lado. No es lo mismo que comprar otra cosa, una droga. Claro. Eso sí está muy penalizado, pero quizá a lo mejor esto no. Bueno, también es verdad que por desgracia, hasta hace nada los gobiernos han destinado siempre muchos recursos al combate de las armas y al narcotráfico y mucho menos a la trata, cuando lo único importante que hay en el mundo son los seres humanos. Totalmente. Pues no invertimos en esto, pero tampoco los ciudadanos nos comprometemos. Gracias por visibilizar esta problemática, este mundo, esta realidad que existe. Muchas gracias por estar con nosotros, Mabel. Gracias, bonita.